A 10 días de la operación Contención en Río de Janeiro, Brasil, el operativo policial más letal en la historia de ese país, aún se discute sobre las circunstancias en las que se llevó a cabo. 121 muertos, entre ellos 4 policías, dejó la incursión de varias fuerzas de seguridad en el complejo da Penha y en el do Alemão, con el objetivo de capturar a líderes del Comando Vermelho, uno de los principales grupos criminales del país. Las autoridades del Estado de Río defienden la actuación policial, familiares, organizaciones de derechos humanos y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que califica el episodio como una matanza, reclaman una investigación. ¿Qué sucedió entonces en la operación Contención? De esto hablamos en DW Actualidad en Análisis. Y analizamos hoy con César Muñoz, director de Human Rights Watch en Brasil, y con la periodista Silvia Colombo, que escribe para el diario Folha de São Paulo. Mi nombre es Andrés Goldschmidt. Gracias a ambos por participar. Silvia, la operación comenzó por una denuncia de la Fiscalía de Río de Janeiro que ordenaba la captura de 48 líderes del Comando Vermelho. Ya pasó una semana. ¿Qué sabemos con certeza sobre lo que pasó en el lugar? Bueno, sí, la operación fue planeada con antelación. No se tenía la idea del tamaño de la destrucción y de la matanza que iba a ocurrir, pero fue algo realmente muy violento. Los de Comando Vermelho estaban muy preparados para eso. Y respondieron con mucha violencia, ¿no? Y el resultado fue ese número enorme de muertos. Lo que creo que es importante remarcar es que eso no es una novedad. Acciones así, operaciones de la policía en contra de los grupos de narcotraficantes, principalmente en las favelas de Río, son comunes. Lo que es incomún en ese caso es el número de personas que murieron, ¿no? Entre ellas civiles y gente que no tenía nada que ver con el narcotráfico, ¿no? Lo que me parece que es importante resaltar, remarcar acá, es que esta es un abordaje condenada por parte de la sociedad brasileña, aunque la gente de la zona se sienta insegura con la presencia del Comando Vermelho allá en el complejo de Alemão y Peña. Ese tipo de acción es bastante controvertida y el propio presidente Lula se posicionó en contra de eso, ¿no? Y es importante explicar ahí, no sé si ahora o en una pregunta siguiente, el rol de las milicias y de los otros bandos, ¿no? Porque lo que viene pasando desde que empezaron ese tipo de operaciones, ¿no? De limpiar barrios, de sacar a todos los supuestos narcotraficantes, es que siempre aparece alguien para reemplazarlos, ¿no? Si no una otra facción criminal o la propia milicia, ¿no? Y ahí, bueno, ahí entra un poco la cuestión política que tiene que ver con el gobernador, pero creo que ahí podemos desarrollar en una próxima pregunta, ¿no? Exacto, y también vamos a hablar de todos los actores en este ecosistema. César, hablábamos de una alta letalidad, 121 personas. ¿A qué se debió esta alta letalidad que sí es atípica para estas operaciones? Algunos hablaron inmediatamente de ejecuciones sumarias, pero también vimos imágenes de hombres armados desplazándose hacia la zona selvática o boscosa cerca de la urbanización, lo que hace pensar en enfrentamientos. ¿Cuál es tu evaluación? Sí, mire, yo creo que una cosa que hay que entender es la situación especial de Río de Janeiro, donde hay barrios que están controlados por grupos criminales. Entonces el complejo de Peña y de Alemão, son zonas donde yo he estado en ellas. Entonces, cuando tú entras en los barrios hay personas armadas que son de estos grupos criminales que están vigilando la entrada, etcétera. Entonces, cualquier operación de la policía entrando con un nuevo operativo de tipo militar, como ha sido este,
previsiblemente va a terminar en combates, porque esa es la situación de estos lugares. Entonces, está ahí una cuestión de la decisión y el planeamiento de una operación que previsiblemente iba a acabar con el uso de la fuerza, ¿no? Entonces, esa cuestión todavía no ha sido resuelta para mí. Si realmente estaba justificado hacer la operación y quién tomó las decisiones. Después, la operación en sí es obviamente muy llamativo el número de muertos. Entonces, estamos hablando de 117 civiles, o sea, no policías, y 4 policías. El número de heridos es 6 heridos civiles. Es sorprendente porque no es lo que uno esperaría. O sea, normalmente en una operación de la policía en cualquier lugar del mundo hay más heridos que muertos. Y eso es un dato muy sospechoso para nosotros de que el diseño propio de esta operación puede haber sido dirigido a matar. Y tenemos explicaciones de cómo fue la dinámica de la operación que nos hacen también sospechar porque las propias autoridades han dicho que empujaron a estos sospechosos que estaban armados hacia esa zona boscosa, en la zona alta entre las dos favelas, y que allí había apostados agentes de élite de la policía militar y donde abrieron fuego, ¿no? Y hubo un montón de decenas de muertos allí que se dejaron abandonados. Entonces hay muchas cuestiones sobre cómo fue esta operación y los objetivos verdaderos. Claro, resta saber justamente lo que sucedió en ese escenario, en la zona de mata, en la zona selvático-boscosa, donde aparentemente perdón, ocurrieron la mayoría de las muertes. Tu organización, Human Rights Watch, pide una investigación justamente sobre esas muertes. Lo mismo ocurrió con el Supremo Tribunal Federal, que solicitó información al gobierno del estado de Río de Janeiro. ¿Sabremos más sobre eso? ¿Se está investigando todavía? ¿Se espera información al respecto? Mire, nos preocupa mucho las fallas que ya hemos identificado en la investigación, ¿no? Eh, las personas que nos están escuchando obviamente pueden imaginar que cuando hay una muerte, un homicidio, sea con la policía o no, sea o entre privados, una acción básica investigativa es que va a haber un forense que va a llegar allí, va a ver el cuerpo, las circunstancias, la evidencia que está en el cuerpo, la posición en que cayó, si hay casquillos de bala, si hay impactos en la pared, la mancha, la ropa. Nada de eso se hizo en Río de Janeiro. En ninguna de las muertes, ni siquiera en las muertes de los policías. Eso es una falla enorme porque al no haberse hecho ese análisis forense del local, ha habido evidencia que probablemente se ha perdido. Ustedes ven en la imagen esos cuerpos que están en la plaza. Lo que ocurrió fue que en esa zona boscosa hubo el enfrentamiento, que no sabemos cómo ocurrió, y los cuerpos fueron abandonados allí. Nosotros creemos que la policía recogió las armas de las personas muertas y se fue, dejando los cuerpos. Las familias fueron a buscar a sus seres queridos, los encontraron en el bosque y los llevaron a la plaza y los pusieron allí como una forma de protesta, en realidad, de llamar la atención. En ese momento en que los cuerpos estaban en la plaza, tenía que haber habido forenses allí también, porque hay evidencia en los propios cuerpos. Por ejemplo, residuos de pólvora, de si han usado un arma o no. El problema es que cuando se mueven los cuerpos, se puede perder ese residuo y de hecho esos cuerpos fueron colocados en un transporte de los bomberos para llevarlos al Instituto Médico Legal un cuerpo encima del otro. Con lo cual, si yo tengo residuo de pólvora en mi mano y me ponen con otro cuerpo, va a haber una contaminación. Entonces, digamos, hubo una negligencia clara en los primeros pasos de la investigación. Nos preocupa también que las autopsias fueron hechas a toda prisa en el Instituto Médico Forense. eh, y eso es muy preocupante porque tenemos que conocer las circunstancias de cada muerte. Silvia, y con Silvia Colombo estamos hablando, la periodista que está en São Paulo.
¿Hubo alguna respuesta por parte de las autoridades o de la policía a todas estas falencias en el procedimiento o en la investigación posterior que nos estaba planteando César? ¿Y qué pasó con quienes murieron? ¿Estaban entre ellos las personas que estaban siendo buscadas por esta orden de la Fiscalía? Sí, en parte sí, y como bien señaló César, ellos fueron llevados a un lugar distante ahí del centro comercial, de donde están los moradores civiles del complejo, para justamente tener, en teoría, ¿no? Tener menos muertos civiles, ¿no? Lo que yo pude ver, yo estuve ahí, yo estuve cubriendo ese tema la semana pasada, yo estuve ahí. Eh, es que la población tiene mucho miedo a los narcotraficantes y si uno ve las encuestas, va a concluir que muchos se sienten más seguros cuando hay operaciones así y se aniquila parte de los narcotraficantes. Lo que yo sentí como una gran preocupación de ahora en adelante eh, es menos sobre las investigaciones y más, ¿y ahora quién va a mandar en el complejo, ¿no? Porque como mencionó César, es muy difícil, el Estado no controla ese lugar, aún como periodistas o como investigadores que llegan ahí para saber qué está pasando, todo es muy peligroso, es necesario ir con ayuda de gente del local, con escoltas, no es fácil operar ahí, no es fácil trabajar ahí. Y el temor de la población, el temor de las personas con quien yo hablé, que viven ahí, que son gente común, es quién viene ahora, ¿no? ¿Quién va a tomar este espacio de poder, ¿no? Y ahí yo llamaría la atención para el tema de las milicias, que sí, de alguna manera deberían saber o estar mirando muy de cerca lo que está pasando. Y hay que recordar que el gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, es reconocidamente alguien que tiene vínculos con la milicia carioca. O sea, lo que preocupa a los moradores y creo que debe preocupar en las investigaciones también es qué va a pasar si sale, primero que no sale totalmente Comando Vermelho de esta región porque es muy, muy larga, son casi 250.000 habitantes, entonces mataron 100, obviamente quedan otros. Va a haber una disputa de poder. Si va a entrar la milicia, se va a entrar otra facción y las milicias es bueno acordarse que son formadas por ex policías, gente en teoría civil que controla, que trata de combatir el narcotráfico, pero que tampoco lo hace y muchas veces están también conectadas con el narcotráfico y con la extorsión y todo tipo de abusos que se comete contra la población civil ahí. Sí, Silvia, y ya no nos queda más remedio que hablar un poquito más de las milicias, porque lo has mencionado varias veces y es un fenómeno no tan conocido. Salió a la luz, por lo menos para quienes lo miramos de afuera, con este episodio. Estas milicias, que son grupos, diríamos, parapoliciales, tienen también un asentamiento en el territorio, controlan una parte del territorio allí. Lo que mencionabas del gobernador de Río de Janeiro, ¿es una acusación o es algo probado su relación con estos grupos? Eh, Mira, las milicias no son un fenómeno nuevo en Brasil. Ya hace más de 20 años que están. Surgieron en estos barrios más humildes, más afectados por la violencia del narcotráfico y surgieron como para policías, ¿no? Gente ex policías, gente que se propuso a combatir el narcotráfico. Y eso fue desarrollándose
de una manera muy rápida y hoy hay facciones de milicias, ¿no? No solo el gobernador tiene vínculos, como hay incluso suposiciones, indicios, no investigaciones serias todavía llevadas adelante, de que el propio expresidente Jair Bolsonaro tenía sus vínculos con la milicia. Entonces, crímenes cometidos por la milicia con la excusa de terminar con el narcotráfico, combatir el narcotráfico, no son una novedad en Brasil, son un tercero actor, ¿no? Como si antes tuviéramos bandidos y villanos y héroes, y ahora hay un tercer elemento, ¿no? Y bueno, eso complica todo, ¿no? César, con César Muñoz estamos hablando, que es el director de Human Rights Watch en Brasil. En los análisis, en los días posteriores sobre todo, noto un reflejo necesario, porque hay que conocer el contexto, este reflejo hablar mucho del contexto político, del bolsonarismo, de Trump, de la presión para caracterizar a los grupos criminales como organizaciones terroristas, pero veo un poco menos que se hable de la problemática en sí. Mi pregunta es si esto no nos hace minimizar o relativizar un problema que es grave y también es preocupante para la sociedad, o más concretamente, si no genera la percepción que entre quienes ponen el acento en el Estado de Derecho, en los derechos humanos, en las garantías, la percepción de que entre este grupo no existe o no tienen respuestas para esta problemática. Mire, yo creo que, o sea, este evento tan dramático y trágico ha promovido un inicio de debate muy necesario en Brasil sobre qué tipo de seguridad pública queremos. Obviamente ese debate está también contaminado, como bien dices, por intereses políticos, ¿no? Lo que es lamentable porque debería ser un debate basado en ciencia y en datos, ¿no? Eh, y un dato, por ejemplo, que yo pongo sobre la mesa es que hoy, si uno va al complejo de Alemão o de Peña, no va a haber policía dentro. Eso es lo que dijo Silvia. O sea, cuando uno actúa contra un grupo allí, va a haber una lucha de poder y otro va a tomar el poder, porque el Estado no está presente. Entonces tenemos que preguntarnos cuál es la eficiencia y el impacto real de una operación como esta, en la que las personas que mueren, hay personas que probablemente no tenían nada que ver con nada, son residentes en la zona, y otros que sí, que eran miembros de este grupo, pero que mañana van a ser reemplazados por otros. Porque el problema es la falta de oportunidades y opciones para los jóvenes en esas zonas, ¿no? Entonces, al final, digamos, esta dictadura de los grupos criminales y del crimen organizado en estas zonas continúa, sin ningún impacto real en la vida de las personas y con el terror que es estar en tu casa y que repentinamente se convierta en una zona de guerra donde tus hijos están amenazados, las personas que estaban allí en ese momento, que fueron horas digamos, de angustia, se metieron en los baños, en los lugares donde creían que estaban más seguros. Y sí que hay una alternativa. O sea, la alternativa es tener una política de seguridad inteligente, basada en la investigación, en el refuerzo del análisis forense, por ejemplo, que en Río es totalmente deficiente y con una ausencia de independencia total. Y también con digamos, la investigación de los vínculos entre grupos criminales y agentes del Estado. Eso es fundamental porque hay mucha interferencia digamos, colaboración entre, pueden ser policías, pero también hay políticos, como dice Silvia, que tienen vínculos con estos grupos. Y esa es la forma de atacarlos. Es atacarlos por el dinero, por el lavado de activos, por el tráfico de armas, no con estas acciones que al final no desmantelan ni desarticulan los grupos.
Y Silvia, lo mencionaba César, vos lo mencionaste también en las preguntas anteriores, justamente el control territorial. La academia lo llama en ocasiones gobernanza, incluso gobernanza de los grupos criminales. ¿En qué consiste este control territorial y por qué se llega a usar el término gobernanza? Y yo creo que ahí la situación pues, se podría comparar un poco con la situación de México, ¿no? Donde a cada rato un grupo decide que quiere mantener el control sobre una determinada zona y hace una matanza ahí, hace como un gesto para marcar territorio, de marcar territorio, ¿no? Acá estamos nosotros y de acá no vamos a salir, ¿no? Ahora, cómo se deciden las acciones antes de que sean llevadas a cabo, yo creo que es sí clave para entender por qué surgió eso ahora con esta magnitud, ¿no? Yo estaba mirando justamente para la cobertura que hice la semana pasada ahí, la cantidad de otras matanzas que hubo recién y a cada 2, 3 meses hay algo así. Pero los muertos son 15, 14, 20 y pico, y eso acaba siendo una noticia pequeña en los diarios, eso no repercute mucho, ¿no? Y ahora sí estamos delante de una tragedia de proporciones gigantes, ¿no? Y la población, como dijo César, está desamparada porque el Estado no entra, es muy difícil entrar ahí, aún como periodistas intentando no parecer periodistas, ¿no? Intentando entrar como a veces entramos en algunos lugares un poco más conflictuosos. Es difícil, la gente te mira, la gente luego circula la información de que hay gente rara o distinta del barrio ahí. Entonces, esos grupos de hecho controlan la vida de la población. Por otro lado, son grupos como en otras partes del mundo, son grupos que también ayudan, entre comillas, la comunidad, ¿no? Donde no hay Estado, a veces son los traficantes los que traen los remedios, la comida, las necesidades de los de los más viejos. Entonces, es algo problemático también sacar completamente todo lo que representa el poder de estos grupos ahí, ¿no? Porque si no hay Estado, a veces ellos cumplen ese tipo de cosas, incluso en términos de justicia, ¿no? Si hay un crimen, un crimen sexual brutal o algo así, a veces la población prefiere ir llamar al jefe narco que llamar a la policía para resolver el problema, ¿no? Y ahí entonces entramos en un estado de barbarie, donde no hay due process, no hay Estado civil de derecho ni nada. Es el mismo narcotráfico que cuida de temas como pequeños o grandes casos que involucran la justicia, ¿no? Sí, de hecho, veía uno de los últimos trabajos de un politólogo, Andrés Uribe, que escribe sobre gobernanza criminal en América Latina, escribió con otros académicos, y el cálculo más conservador para Brasil habla de casi un 10% de la población que vive de alguna manera u otra bajo gobernanza de estos grupos criminales que tienen una pata en el control territorial en los barrios o en las favelas, pero también la segunda pata en las cárceles, y a esto quería ir con César, porque uno se imagina que una cárcel es justamente el espacio donde el Estado puede ejercer casi sin límites su control de la fuerza, su monopolio del uso de la fuerza, puede controlar todo lo que hacen, cuándo se levantan, cuándo se van a dormir los presos. Sin embargo, en Brasil, con las facciones, con el Comando Vermelho, con el primer comando de la capital, amigos de los amigos es otro, es al revés, son ellos
los que controlan la vida en las cárceles, tienen espacios propios, deciden también los horarios de visita y muchas otras cuestiones más. ¿Cómo funciona este control justamente en las cárceles? ¿Por qué es tan difícil, de retomar el control en ese ámbito, César? Sí, mire, creo que es un punto muy importante que las cárceles son realmente un eslabón débil de la política de seguridad pública de Brasil. Los grandes grupos criminales de crimen organizado de Brasil se fundaron en las cárceles. Yo hice una investigación hace algunos años en el estado de Maranhão, que está en el noreste, sobre la fundación de grupos criminales en el estado y fue muy interesante porque lo que ocurrió fue ahí una prisión muy grande que se llama Pedrinhas, que está en la capital, y los presos del interior del estado eran llevados allá. Y lo que ocurría es que como el Estado tiene un control muy deficiente dentro de las cárceles, entonces y ahora, una persona que está detenida está muy vulnerable a la violencia de otros, a la extorsión de otros, etcétera. Y la reacción natural es buscar aliados, ¿no? Entonces, lo que ocurrió en esa cárcel, en Pedriñas, fue que los detenidos del interior del Estado organizaron un grupo de defensa, de autodefensa, entre ellos, que luego se convirtió en un grupo criminal y cuando salieron de la cárcel empezaron a expandirse. O sea, eso fue el origen de este grupo que realmente era de autodefensa en las prisiones. Y en reacción hubo la creación de un grupo criminal de la capital, de São Luís, contra este grupo del interior. Entonces, yo creo que lo que revela eso un poco es primero que la ausencia de control del Estado dentro de las prisiones es muy preocupante. Y en el pasado en Brasil ha habido masacres en las prisiones y uno veía como expresiones de júbilo en las redes sociales como diciendo, qué bien que se maten entre ellos, pero en realidad lo que revela eso, con la violencia dentro de las prisiones, es la falta de control del Estado. Y eso es muy preocupante, porque cuando ahora en las prisiones brasileñas, cuando una persona es detenida, eh, va a ser colocada en una zona u otra de la prisión, dependiendo de su pertenencia a un grupo criminal o de dónde vive, ¿no? Porque como hay control territorial por grupos criminales, si tú vives en una zona que es controlada por el grupo X, aunque tú estés en prisión preventiva, por ejemplo, y tú seas inocente, que ocurre, te van a colocar en el ala del grupo criminal que controla tu zona. Entonces, de ahí a que te recluten, es muy fácil. Ese es el problema que tenemos, ¿no? Que las prisiones se convierten en lugares de reclutamiento para estos grupos y luego obviamente es muy peligroso una vez que salen, etcétera. Bien, quería terminar con una pregunta que le voy a hacer a ambos lo más brevemente posible, que es de posibles soluciones. Leía, por ejemplo, a Benjamin Blessing, que es un investigador economista de Chicago que vivió en Brasil. Y dice, si no entendí mal en su tesis doctoral, que los grupos criminales no van a desaparecer, hay que aceptarlo, y que plantea que las políticas entonces deberían enfocarse no en la eliminación de estos grupos, sino en la reducción de la violencia. ¿Le parece que la sociedad está dispuesta a aceptar una solución o cuasi solución de este tipo? ¿Hay otros modelos? Por otra parte, también hay que decir que la tasa de homicidios en Brasil, muy especialmente en Sao Paulo, también viene en descenso. ¿Posibles modelos? Le pregunto primero a Silvia. Bueno, obviamente en un ambiente político tan polarizado como tenemos hoy en Brasil, que ya mencionamos acá, ¿no? En que tenemos, por un lado, los defensores de la derecha que dicen, ah, qué bueno que se maten entre ellos, o eso está bien, hay que ir y matar el número más grande posible de criminales. Por otro lado, está la izquierda también con una visión un poco
limitada, yo diría que es, hay que investir inversionar en educación y en trabajos sociales para evitar que la persona caiga en el crimen, ¿no? O entre en el crimen, ¿no? Lo ideal, creo yo, sería una combinación de esos factores. Obviamente, como ya mencionamos antes, esos chicos que crecen en Peña, en el complejo de Alemão, en complejo de La Maré y otros en Río y aquí en São Paulo también, no tienen muchas otras opciones a veces y es muy tentador entrar en una carrera criminal que es que le puede rendir mucha plata, aunque su vida pueda terminar muy rápidamente, ¿no? Aún en su adolescencia. Pero sí, obviamente crear oportunidades, crear políticas públicas para que los jóvenes no entren al crimen tan temprano y no estén poniendo su vida y la vida de su comunidad en riesgo todo el tiempo, es una política importante y hay que ser implementada. Pero no basta eso, porque ya están pasando cosas muy graves, como lo que justamente estamos debatiendo ahora. Entonces, algo de política de mano dura, digamos así, de política de control, hasta bélico, es necesario, ¿no? Pero el tema es hacerlo de manera en que se use más la inteligencia, en que se usen más otros artificios que la policía, que las fuerzas de seguridad tienen, de tratar de entender mejor cómo funciona aquella sociedad y quiénes son los elementos que sí deben ser arrestados y obviamente sin ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Para eso está la justicia. Esa gente tiene que ser llevada delante de un tribunal y ahí responder por sus actos, crímenes, tráfico de drogas, homicidios, etcétera, ¿no? Y César, cerramos con vos, algo mencionaste previamente, pero combate a las organizaciones criminales, administración de la violencia de las organizaciones criminales, aceptándolas como un mal que no se puede erradicar. ¿Cuál es tu visión? Estoy de acuerdo con Silvia en la cuestión de las políticas públicas de inversión, en salud, etcétera, pero también de que eso es algo a largo plazo y que no es suficiente. O sea, tiene que haber la aplicación de la ley para los grupos criminales, ¿no? Y sus vínculos con la policía. Pero tenemos que luchar contra esos grupos que dominan la vida de muchos brasileños, ¿no? Y que no es aceptable que no exista el Estado de Derecho en esos lugares. La cuestión es que el camino no es el camino que hemos visto en Río, porque eso no ha resuelto nada. El camino yo apuntaría a una operación reciente en Sao Paulo que se llamó Carbono Oculto, en la cual hubo una acción de investigación e inteligencia coordinada con organismos federales y estatales, en que se desarticuló una red de 1.000 puestos de gasolina de un grupo criminal de Sao Paulo con movimientos de 52.000 millones de reales. O sea, estamos hablando de 10.000 millones de dólares. O sea, que estaban siendo lavados en el sistema financiero legal, ¿no? Ahí ese tipo de operaciones sí impactan a grupos criminales. Ese es el camino. Y no se disparó un tiro, nadie murió. Y las autoridades consiguieron desarticular estas redes, proteger a la persona que coloca gasolina en el auto y que estaba siendo adulterada. O sea, realmente fue un éxito enorme y Brasil puede hacerlo, pero yo creo que necesita más coordinación a nivel federal, ¿no? De los diversos órganos de seguridad y un debate serio sobre lo que es efectivo contra grupos criminales, ¿no? Y con esto terminamos una vez más por hoy. DW Actualidad en Análisis, les agradecemos muchísimo a ambos. A César Muñoz, el director de Human Rights Watch en Brasil,
y a la periodista Silvia Colombo del diario Folha de São Paulo. Recuerden que este programa lo pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en X y también en formato de podcast en todas las plataformas en las que ustedes escuchan sus podcasts favoritos. Por supuesto, este tiene que ser uno de sus podcasts favoritos. Mi nombre es Andrés Goldschmidt. Hasta la próxima.